¿Qué está pasando con la economía? Bueno, la economía no es que en 60 días esta economía era Suiza, era una economía que venía creciendo al 8-7% anual, a tasas chinas, que venía creando millones de puestos de trabajo, que venía mejorando los salarios reales, que venía incluyendo cada vez más personas y de golpe se destruyó todo. Entre otras cosas, porque si hubiese sido así, es imposible en 60 días destruir todo eso. Pero también es cierto que en los últimos 60 días se han tomado algunas medidas que llaman a la reflexión y que abren interrogantes sobre lo que está pasando en la economía. Ahora vamos a ponerle en la cuenta de la economía, en 60 días, obviamente, en la cuenta de la economía de hoy hay culpas de Cristina, que son evidentes, que todos los economistas, los que saben leer y escribir, los que hicieron primer año de la Facultad de Economía, lo venían marcando en los últimos 3 o 4 años. Algunos antikirchneristas dicen, por suerte, que Cristina no se dio cuenta nunca. Por eso terminó perdiendo las elecciones. Y no le hizo caso incluso a los economistas dentro de su propio gobierno que sabían leer y escribir y qué pasaba en la economía. Pero bueno, en la cuenta de Cristina, que viene como herencia para Macri, claramente está el atraso cambiario. Es decir, esto es lo mismo que le pasó a la alianza con Menem. O lo que le pasó a Kicillof cuando tuvo que devaluar después del atraso cambiario que había acumulado durante el año 2011 a 2013. Es decir, venía un atraso cambiario pasmoso que hizo que los argentinos tuvieran un boom de turismo en el exterior. De hecho, el problema de Mar del Plata de este verano, con argentinos en Miami o en Brasil o en cualquier lado, menos en la costa argentina, tiene que ver con lo que fue un atraso cambiario feroz que benefició a un sector de la población que o compró poquitos dólares para atesorar o tuvo la posibilidad de irse al exterior con cuota y tarjeta de crédito. Después dejó un déficit fiscal récord, Cristina. Se está discutiendo qué se hace con los buitres. Cristina lo deja a Macri de rodillas frente a los buitres. Hay un déficit fiscal de 350.000 millones de pesos, que justamente estamos discutiendo cómo se hace para no ajustar esa cifra y no despedir gente, no cortar planes sociales, no cortar jubilaciones y demás, con lo cual el propio gobierno de Macri reconoce que va a mantener gran parte de ese déficit fiscal de 350.000 millones de pesos. La pregunta es cómo se financia. Y está claro que no se puede financiar más emitiendo pesitos que no valen nada del Banco Central. Entonces Macri está desesperado para cerrar con los buitres, a ver si consigue 20.000 millones de dólares de crédito para financiar el déficit fiscal que le dejó Cristina. Porque si no lo financia, se le incendia el país. Si no lo financia y pretende hacer un ajuste fiscal de 5 puntos del PBI, se le incendia el país, no dura hasta fin de año Macri. Bueno, también dejó Cristina el freno de la obra pública. Hay una paralización de la obra pública en todo el país que ya viene de fines del año pasado. Es decir, los gobernadores, los intendentes ya se quejaban de que ya no les enviaban fondos, de que se había terminado la posibilidad de tener fondos para financiar la obra pública. Y después el default con los buitres, de lo cual no vamos a hablar ahora, vamos a hablar en otro momento, pero claramente eso puso a la economía argentina sin la posibilidad de financiar un agujero fiscal enorme, o sin financiar obra pública, o sin financiar el crecimiento de la economía, y además le quitó todos los dólares a la economía argentina. Esto es la cuenta de Cristina. Es decir, todos saben que eso va a la cuenta de Cristina, por eso Cristina en muchos aspectos está calladita. Sabe que es difícil, porque se lo han dicho los economistas de Scioli, acá está De Facio, por ejemplo, los economistas de Scioli veían todas estas cosas en la cuenta de Cristina y sabían que por delante la cosa era muy pero muy complicada. Ahora, ¿qué va a la cuenta de Macri en estos 60 días? Bueno, en la cuenta de Macri, como preocupación de todos los economistas, no solamente de las fuerzas políticas opositoras, está, bueno, ¿qué pasa en la economía real? ¿Qué pasa con el empleo? No porque el despido de 7.000 personas o 10.000 personas o 20.000 personas en un sector público que tiene 3 millones de personas pueda ser relevante en términos macro, aunque sí es importante desde el punto de vista individual. Y porque además ahí está la discusión de si había ñoquis, militancia rentada del kirchnerismo o no. Pero la cuestión del empleo es más preocupante del sector privado. Todos dicen que el Ministerio de Trabajo está teniendo una actitud de siga con despidos que están ocurriendo en el sector privado y que eso puede llevar a una ola de despidos todavía mayor a la que incipientemente se nota en los últimos 2 meses. No es lo mismo
un Estado que está vigilante y activo para tratar de compensar esas situaciones, que un Estado que dice siga, 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 no hay problema si hay desempleo o si hay aumento de los despidos. Hay una inflación en la cual está claro que el gobierno todavía no termina de definir cuál es el plan para bajar esa inflación. Y es el gran cuco. La inflación es lo que mató el modelo kirchnerista, lo liquidó, lo destruyó. No quedó nada, ni del superávit fiscal, ni del superávit comercial, ni de la abundancia de dólares, ni de las reservas. Todo lo que defendía Néstor Kirchner, la inflación se lo comió todo, lo destruyó. Bueno, Macri corre el riesgo que la inflación le termine liquidando el incipiente plan que está elaborando para salir de la trampa en la cual cayó el kirchnerismo. Pues si la inflación se come el dólar a 14, Argentina está con el problema nuevamente en 3 o 6 meses de tener nuevamente que devaluar y nuevamente más inflación y nuevamente el déficit fiscal y nuevamente el estancamiento y seguimos en esa vuelta. Y después la caída del consumo. Y es lo que vamos a hablar hoy en el programa. Está claro que Macri está demorando los efectos compensatorios de algunas medidas que eran inevitables. En la cuenta de Cristina y en este agujero fiscal enorme, la cuenta de los subsidios de 150.000 millones de pesos el año pasado, subsidios a la energía, en muchos casos de sectores que no lo necesitaban, es una cuenta geométrica que se disparó, se duplicó prácticamente en los últimos 2 años, representan 7 años de asignación por hijo los subsidios a la luz y el gas en la Argentina, un desquicio total. Uno hablaba con economistas del kirchnerismo en su momento y decían esto es un zafarrancho, además de la corrupción que podía haber en el medio con los subsidios y demás, se les descontroló, no supieron qué hacer, no hubo forma de controlar eso, hace 4 años que trataron de cortarlo con la sintonía fina, no pudieron, había obviamente que ir a cortar los subsidios. Ahora, ¿cuáles son las políticas compensatorias que está aplicando Macri ante esa disparada de los precios de la luz, por ejemplo, o del gas que vienen? 500% aumentaron a partir del 1 de febrero la luz, 250% aumentó o va a aumentar a partir de marzo, probablemente más tardar abril, marzo seguramente, en promedio el gas o 40% va a aumentar el GNC. Y eso le pone algunos puntitos más de inflación a una inflación que este año, en el mejor de los casos, puede estar entre 30 y 35%. ¿Cuáles son las políticas compensatorias que tiene que apurar Macri para que efectivamente la economía no vaya directamente a una recesión todavía más profunda? Si yo tuviera acá en mi mano la factura de luz, que la voy a tener un ratito, y la factura de gas, no importa si era necesario o no era necesario, pero está claro que si pago 300 pesos más por un aire acondicionado, voy a gastar 300 pesos menos por una salida al cine o 300 pesos menos en un libro, eso es menos consumo. Entonces, eso tiene un impacto claramente recesivo. Bueno, Macri está pensando a partir de marzo el aumento de jubilaciones, que anticipamos el otro día va a ser de 15% en marzo, el aumento de asignación universal por hijo, reintegrar el 21% del IVA o el 10,5% en algunos alimentos como carne o leche para jubilados que ganan la mínima o los que cobran la asignación por hijo a través de las tarjetas de débito. Bueno, una serie de reintegros para compensar ingresos y además subir el piso de ganancias. ¿Esto alcanza? ¿Cómo se van a negociar las paritarias? El gobierno, por un lado, necesita tratar de mostrar moderación para las paritarias para que no se le dispare la inflación. Pero si los trabajadores terminan perdiendo mucho en las paritarias, el consumo va a una recesión segura en los próximos 2 o 3 meses. Porque siguen los salarios viejos con los precios nuevos en los bolsillos de los trabajadores. En este contexto, míralo a Macri, porque vuelve Macri, si se quiere, cuando un gobierno empieza a tener dificultades para dominar el monstruo de la inflación en Argentina, a decir, bueno, vamos a ser muy duros con los dueños de los precios, con los que concentran la economía y los que fijan los precios en la Argentina. Mirá a Macri. La semana que viene vamos a relanzar, tenés buena información, la Comisión para la Defensa de la Competencia, porque claramente hay mercados donde no está funcionando bien y queremos que realmente caerle duro a aquellos empresarios que han abusado de una posición dominante en perjuicio de los argentinos. Así que vamos a estar muy encima de que todos
entiendan que la etapa que viene en la Argentina es la etapa de apostar a invertir, apostar a largo plazo y terminar con las vivezas y los atajos mal entendidos. Bueno, después vamos a hablar un poquito de esto. Claramente, mercados concentrados significan precios más altos y Argentina es el ejemplo de los mercados oligopólicos. Es decir, pocos jugadores son los que fijan los precios. Uno mira el listado de sectores económicos de consumo masivo y todos están controlados por muy poquitas empresas. Esto es así hoy y era así hace 12 años. Y lo increíble es que el kirchnerismo no solamente no combatió con la Ley de Defensa de la Competencia la concentración, sino que la propició. Es decir, Moreno negociaba con los sectores concentrados porque decía que era fácil de esa manera controlar la inflación. Y así le fue. En leche, 2 empresas, La Serenísima y Sancor, concentran el 82% del mercado. En panificados, una empresa mexicana, multinacional, Bimbo, concentra el 80%, se compró todas las marcas de pan lactal en la Argentina. En galletitas, 3 empresas concentran el 60% del mercado. En azúcar, una empresa, Ledesma, concentra el 75% del mercado del azúcar. Cada uno de los sectores que uno ve de consumo masivo, en gaseosas, 2 empresas, obviamente Coca y Pepsi, se llevan el 82% del embotellado de gaseosa en la Argentina. En cerveza, 3 multinacionales, ya no hay empresas nacionales. En cervezas concentran prácticamente todo el mercado de cervezas. En artículo y limpieza, Unilever, Procter & Gamble, los grandes jugadores mundiales en la Argentina concentran el 82% del mercado. Esto es cierto. 5 supermercados concentran el 65-70% de la comercialización en la Argentina. Y cuando uno va aguas arriba en los insumos, es decir, los productos que se venden para elaborar esos productos, hay grandes empresas de capital nacional. Techin es el monopolio del mercado de la chapa. Entonces, los que fabrican autos putean porque Techin les vende cara la chapa. Y si vos abrís la importación para comprar chapa afuera, Techin te hace un zafarrancho en el mercado local. Bueno, Aluar es el único productor primario de aluminio. Dow controla el polietileno para hacer los envases de plástico. Hay 4 cementeras, hoy multinacionales, no hay empresas nacionales en el sector que concentran el mercado de cemento. Esto es así desde siempre. Ahora, en otros países también existe. Y la inflación no tiene que ver con la concentración de los mercados. Pero sí hay que luchar contra la concentración de los mercados. El kirchnerismo no lo hizo nunca. Nunca concentró. Nunca combatió la concentración de los mercados. Negoció con ellos. Mirá lo que planteaba yo hace algunos años en un informe que hicimos acá en el programa. Hacia fines de 2006, cuando las recomposiciones salariales empezaron a achicar las tasas de ganancias extraordinarias post-devaluación, se discutieron en el gobierno 2 caminos para enfrentar a los formadores de precios. Uno era reconstruir el aparato estatal en materia de defensa de la competencia y marcar la cancha a grupos locales y extranjeros con las estrictas reglas que establece la ley, las mismas que se aplican en Estados Unidos o en Europa. La otra alternativa, impulsada por el secretario de Comercio Guillermo Moreno, era negociar acuerdos con los grupos concentrados. Esta fue la fórmula implementada en los últimos 3 años. La mayoría de los mercados están dominados en Argentina por unas pocas empresas, los famosos oligopolios. En galletitas saladas, 2 empresas acaparan el 77% de las ventas. En leche fluida, 2 empresas concentran el 66% de la producción. En ventas minoristas de consumo masivo, en Capital y Gran Buenos Aires, 3 supermercados facturan el 81% del total. Un funcionario que lo que quiere es negociar cara a cara, prefiere negociar con el sector concentrado. Si el sector concentrado en ese momento es un enemigo, sabe por dónde golpearlo. Pero si es un amigo, sabe por dónde beneficiarlo también. Bueno, este informe, estábamos tan jóvenes, creo que lo hicimos hace 4 o 5 años, donde estaba claro, haber una discusión en el 2006, acá está Diego Bocio, que fue funcionario, en el 2006 hubo una discusión en el kirchnerismo de cómo atacar los mercados concentrados. Si negociar con ellos, aplicarle la ley de defensa de la competencia y partirlo en 1000 pedazos. Y alentar la competencia. Bueno, por un lado estaba Patricia Barbaja y otros economistas, y por otro lado estaba Moreno. Terminaron negociando. Y así terminaron de rodillas frente a los oligopolios. Salvo con Clarín, con el resto negociaron con todos. Y terminaron perdiendo como la guerra. Bueno, ¿le irá mejor a Macri? Ahora ahí se va a aplicar la ley de defensa de la competencia, que se aplica en Brasil, se aplica en Chile.
Argentina destruyó el Tribunal de Defensa de la Competencia, no lo creó nunca, del año 99. Está esa ley, nunca se creó. Vamos a ver, lo que sí es que Macri tiene un problema desde el punto de vista económico, es la inflación. Si no lo resuelve, termina fracasando como fracasó Kicillof en el 2014, con la recesión, la caída del poder adquisitivo y la devaluación.